Ella creía que estaba de viaje con su familia, pero lo que encontró al otro lado del mundo fue una prisión sin barrotes, donde obedecer era cuestión de supervivencia y escapar, la única salida. Esta película está basada en una historia real de una madre que lo arriesgó todo por la libertad. El resumen de esta película comienza con Betty, una estadounidense de familia acomodada, que viaja por primera vez a Irán para visitar a los parientes de su marido, Moody. Pero en cuanto baja del avión, la realidad la golpea con fuerza. Allí, inmediatamente le entregan un regalo, un burka negro que lo cubre todo, excepto los ojos y, por supuesto, rechazarlo no es una opción. Al mirar a su alrededor y ver aquel mar de mujeres vestidas exactamente como ella, la invade un profundo sentimiento de opresión. Entonces, le susurra a Moody, ¿qué pasa si no me lo pongo? Su respuesta, te arrestarán y te darán unos latigazos. Así, Betty se da cuenta de que no tiene más opción que obedecer. Pero lo que nunca imaginó fue que incluso el más mínimo descuido, como unos pocos mechones de flequillo asomando, provocaría la reacción de la policía religiosa armada. La rodean, apuntándole con sus armas y gritándole. Solo cuando se cubre el pelo rápidamente se alejan, satisfechos. Betty queda profundamente conmocionada. Moody intenta consolarla, pero la reacción de su hermano es dura, la reprende severamente, y el cobarde de su marido no hace nada al ver a su hermano gritándole a su esposa. Y así, Betty empieza a arrepentirse de haber ido a Irán. Se repite a sí misma, solo son 2 semanas, después volveré y todo volverá a la normalidad, ¿o no? Luego vemos que Betty siempre estuvo en contra de ese viaje desde el principio. Ya había visto en las noticias el caos en el que se había convertido Irán tras la revolución, pero Moody le rogó. Juró por el Corán que no pasaría nada y su sinceridad la convenció, pero Betty pronto se da cuenta de lo ingenua que había sido. En su primera noche, sus suegros la someten al trato del silencio, ignorándola por completo, solo porque no llevaba el burka de forma correcta. Ella se desahoga con Moody, preguntándole, ¿tienen miedo de la belleza femenina o simplemente no confían en las mujeres? Moody responde con seriedad y dice que es una forma de respeto, una tradición a la que las mujeres iraníes deben someterse por el bien común. Pero para Betty, todo eso roza la locura. Cada aspecto de la vida cotidiana supone un choque cultural. En su casa, podía dormir hasta tarde, desayunar con su familia. Allí, sin embargo, se despierta al amanecer para rezar a un Dios en el que no cree. Bañarse a diario también se considera impuro. Y el burka no es solo una prenda, es una cárcel. Y cuando por fin llega el momento de hacer las maletas y regresar, Betty está radiante. Pero justo cuando empieza a recoger sus cosas, Moody lanza una bomba, no vamos a volver, quiero que vivamos en Irán para siempre. Ella se queda atónita al oír eso. También descubre que Moody ya había renunciado a su trabajo en Estados Unidos antes incluso de hacer el viaje y nunca se lo contó. Así que todo había sido una trampa. Furiosa, Betty lo enfrenta. No quiere que su hija crezca en ese mundo, pero Moody no cede. Grita, ¿es que no me escuchaste? Ahora estás en mi país. Eres mi esposa. Haces lo que yo diga. El hombre que había conocido durante 7 años ahora parecía un completo desconocido. En Estados Unidos, él era una víctima de la discriminación. Pero allí, era él quien hacía exactamente lo que antes había sufrido. Después, Betty busca ayuda con la familia de Moody. Gran error. Se ponen de su parte, acusándola de ser una esposa desobediente e incluso culpando a Moody por no haberla disciplinado lo suficiente, diciendo que, por eso, se merecía un castigo físico. Y para sellar su destino, Moody le confisca el pasaporte y el dinero. Betty queda oficialmente atrapada, pero se niega a rendirse. En secreto, contacta con su madre en Estados Unidos y descubre que no hay embajada estadounidense en Irán. Aprovechando que todos estaban fuera durante la siesta, toma a su hija y corre hacia la embajada suiza. Al principio, los funcionarios muestran simpatía, hasta que descubren que su marido es iraní. De repente, el tono cambia y le dicen, ahora eres ciudadana iraní, y sin el consentimiento por escrito de tu marido, no puedes salir. Y en cuanto a tu hija, aquí la custodia no te pertenece a ti, sino a tu marido. Betty se derrumba, diciendo, nos están reteniendo como rehenes. Pero la funcionaria responde, no eres la única. Muchas mujeres estadounidenses están atrapadas aquí. Aún así, Betty suplica ayuda. Y cuando le preguntan por qué vino, su voz tiembla al decir, quería complacerlo. Confía en él. Sin un centavo y desesperada, regresa a casa de sus suegros. Allí, Moody la recibe con una brutal paliza.
Ella miente diciendo que solo llevó a la niña a pasear, pero él explota: si vuelve a intentar escapar, la matará. A partir de ese día, está bajo vigilancia constante. Ella y su hija ni siquiera pueden salir juntas. Así, el mundo de Betty se reduce a 4 paredes, pero nunca deja de planear su fuga. Un día, durante una clase de persa, conoce a otra estadounidense. Esa mujer no vive confinada como Betty, pero permanece en Irán por la custodia de su hijo, ya que su marido ha dicho que no se irá sin él. Tras mucha insistencia, acepta llevar una carta de Betty a la embajada británica, pero al día siguiente aparece con la cara llena de moratones. Su marido encontró la carta, la golpeó y luego la devolvió a Betty. Pero cuando toda esperanza parece perdida, surge un rayo de luz. Con la despensa vacía y sin comida en casa, Betty le pregunta a Moody si puede salir a comprar. Para su sorpresa, él acepta, pero impone reglas estrictas: debe volver a una hora determinada y no puede llevarse los documentos de su hija. Él sabía que ella no huiría sin la niña, pero Betty tenía otros planes. Aprovechó la salida como una oportunidad para actuar e intentar contactar con la embajada estadounidense. Empezó a buscar a alguien que hablara inglés para que la ayudara. Tras varios intentos fallidos, tuvo suerte: el dueño de una tienda de ropa, que había estudiado en Estados Unidos, se dio cuenta de su desesperación al verla suplicando usar un teléfono, y le permitió usar el suyo. Aunque Betty intentaba mantener la voz baja y ser discreta, el hombre entendió al instante lo que intentaba. Cuando estaba a punto de irse, él la apartó discretamente. Le dijo que ya había visto a demasiados extranjeros atrapados en Irán, acorralados y sin ayuda. Y sin dudarlo, le dijo que si algún día conseguía una forma de escapar y necesitaba dinero, podía acudir a él. Al día siguiente, Betty tuvo otra oportunidad inesperada de salir. Su hija estaba teniendo problemas para adaptarse al colegio, y sorprendentemente, Moody aceptó que Betty la acompañara hasta la puerta. Eso le dio una nueva excusa para salir de casa. Más tarde, aprovechando el momento en el mercado, se inventó una excusa para alejarse de sus suegros, escapó y fue directamente a la tienda de ropa. Esta vez, el dueño le dijo que había encontrado una forma mejor de ayudarla que simplemente darle dinero si lo necesitaba. Le contó que conocía a alguien que podía sacar a cualquier persona del país y le explicó una ruta de escape detallada. El precio era de $10.000, pero el pago se haría solo una vez estuvieran a salvo. Y si negociaba bien, podría pagar cuando llegara a Estados Unidos, donde su familia podría darle el dinero. Después, Betty volvió corriendo a la escuela, pero ya llegaba tarde. Y, por supuesto, Moody ya estaba allí, furioso. Así que la golpeó de nuevo, esta vez en público, delante de su hija, como una forma de dar una respuesta a la sociedad, ya que todos se habían dado cuenta de que su esposa estaba en la calle sin su marido, desobedeciendo sus órdenes. Y nadie la detuvo. Nadie siquiera pareció sorprendido. Luego, de camino a casa, Betty intentó huir mientras Moody pagaba al taxista, pero él no se alteró, porque sabía que mientras tuviera a la hija con él, Betty no iría muy lejos. Entonces, ella volvió corriendo a la escuela y rogó a la directora que le permitiera recoger a su hija del aula y llevársela, pero la directora le dijo que solo el padre podía recoger a la niña durante las clases. Después de eso, vemos que esta vez Moody perdió completamente el control. Cortó las líneas telefónicas, secuestró a la hija tras su regreso del colegio, y encerró a Betty en casa. Así, los días se convirtieron en semanas y su único contacto con alguien era cuando Moody, en silencio, le dejaba comida. Pero un día, un bombardeo rompió los cristales de las ventanas, y la prisión de Betty quedó dañada, por lo que Moody fue a buscarla. En los meses siguientes, ella empezó a usar burka, aprendió persa y asistía a reuniones familiares, aparentando haberse adaptado a las normas del marido. Para todos, parecía una mujer local más que había aceptado su destino, pero en realidad solo estaba ganando tiempo. Un día, recibió una llamada: su padre estaba muriendo. Sorprendentemente, Moody accedió a que volviera a casa. Esa noche, Betty preparó la cena y tanteó el terreno con cuidado, preguntándole si él y la hija podrían acompañarla, pero Moody explotó. La única razón por la que aceptó dejarla ir era para que vendiera los bienes familiares y regresara al Irán con el dinero, no para visitar a su padre moribundo. ¿Y la hija? Ella jamás saldría del país. De hecho, cuando Betty regresara, empezarían a buscarle un marido, pues ya era hora de prometerla a alguien. Al oír esto, Betty se negó rotundamente a irse sin su hija, pero Moody ya había tomado una decisión. Incluso había conseguido un visado para ella y reservado un vuelo con salida en 3 días. Sin opciones, Betty informó al dueño de la tienda que le ayudaba con la fuga que se marcharía sola y volvería después a por su hija. Pero él la advirtió:
su hija ya tenía casi 9 años, lo que significaba que podía casarse. Y tal vez ya estuviera casada cuando ella regresara, porque dudaba que Moody quisiera criar solo a una niña. Probablemente, al ver que su esposa no volvería, simplemente la casaría para librarse de esa responsabilidad. Le dijo que eso ocurría a menudo allí, cuando la esposa huía. Así que le pidió que fuera valiente y encontrara la manera de escapar con su hija, pues él ya lo tenía todo preparado con su contacto para sacarlas del país. Después de eso, al volver a casa, ocurrió una coincidencia afortunada: llamaron a Moody al trabajo con urgencia. Y cuando él salió, Betty dijo que llevaría a su hija a comprar un regalo para el abuelo. Tras 18 meses de obediencia, nadie sospechó nada y la dejaron salir. Una vez fuera, contactó con el equipo de fuga y les dijo que el momento había llegado. Betty sabía que ese viaje podría costarles la vida a ella y a su hija, pero aún así estaba dispuesta a arriesgarlo todo, porque vivir allí y ver a su hija casarse a los 12 años con un hombre de 40 era peor que morir. Con la llegada de la noche, el dueño de la tienda organizó un coche privado para ellas. Y, con el conductor guiando el camino, atravesaron puestos de control, cruzaron desiertos áridos y soportaron hambre y agotamiento. Para empeorar las cosas, durante una breve parada para descansar, el conductor se volvió contra ellas. De repente, le arrebató a Betty el pasaporte, la cartera y las joyas, sin previo aviso. Y, por supuesto, ella no se atrevió a resistirse. Lo único que pudo hacer fue rezar para que sobrevivieran a aquella pesadilla. Tras una tensa pausa, el viaje continuó. Pasaron por un puesto de control tras otro, pero de algún modo el conductor siempre encontraba la manera de seguir adelante. Y, cuando cayó nuevamente la noche, llegaron al último puesto fronterizo. Allí, uno de los hombres se ofreció para crear una distracción, desviando la atención de los guardias mientras el conductor conducía a Betty y a su hija silenciosamente por la puerta. Pero ahora, sin coche, la noche helada y el terreno brutal hicieron que el resto del viaje fuera aún más difícil. Y cuando todo parecía perdido, el conductor, muy experimentado en este tipo de situaciones, consiguió encontrar un caballo fuerte. Y con ese único animal, enfrentaron los picos montañosos y las adversidades. Tras 2 días y noches extenuantes, finalmente se acercaban al final. En la última parada, el conductor entregó un paquete a Betty, y mirándola a los ojos, se disculpó por haber actuado con violencia, diciendo que estaba nervioso en aquel momento. También le dijo que se marchara con Alá. Y, al abrir el paquete, Betty encontró todo lo que él le había quitado. Así comprendió que no había sido un robo, sino que lo había hecho para protegerla de algo. Después de eso, Betty y su hija llegaron a la embajada estadounidense en Turquía. Y al ver la bandera, su rostro finalmente se relajó. Después de todo, estaban a salvo. Vemos que, tras regresar a Estados Unidos, Betty se convirtió en escritora y conferenciante, dedicando su vida a ayudar a mujeres en situaciones similares. La película también destaca que los hombres que la ayudaron a escapar formaban parte de una organización clandestina que jamás aceptó la revolución del país, una revolución que arrebató los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Operaron durante años y lo único que recibían era lo justo para mantener viva la organización. Hola, amigos. ¿Os ha gustado la película de hoy? Si es así, no olvidéis suscribiros al canal para que podamos traeros más películas como esta.